Buen día. El objetivo de esta presentación es dar a conocer una de las metodologías que se vienen utilizando actualmente en el área de tecnología, ¿sí? Este es como requisito para el trabajo de la fase 1 para la materia Modelos y Estándares de Seguridad Informática. Mi nombre es Kennedy Iván Jiménez Bastidas y en esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar sobre Magerit. ¿Qué es Magerit? Magerit, sus siglas significan Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos en IT, es decir, en tecnología, ¿sí? Magerit fue elaborado por el Consejo Superior de Administración Electrónica. Su versión actual es la 3 y está enfocada a la administración pública. Pero, ¿sí? Magerit puede ser enfocada a cualquier organización en el área de informática, en el área de la tecnología, ¿sí? Y como todas las empresas manejan tecnología, manejan datos, entonces puede ser fácilmente implementada en cualquier organización. ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos básicamente objetivos directos y objetivos indirectos. Los objetivos directos, ¿cuáles son? Los objetivos directos, uno de ellos es concientizar de la existencia de las amenazas. El hecho de tener información, el hecho de que las empresas se manejen a través de los datos, ¿sí? Los datos son los activos más importantes que tiene la organización, sin ellos no podría existir. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere concientizar a la parte administrativa y a todas las entidades, a todos los organismos, a todas las personas de la organización, de cuáles los riesgos que tiene, la existencia de riesgos que tiene la información, ¿sí? Entonces Magerit es lo primero, concientizar de la existencia de las amenazas. Otro, ofrece un método sistémico sencillo y claro para analizar los riesgos. Magerit le ofrece una serie de paso a paso en la cual le permite identificar, primero clasificar activos, permite identificar también cuáles son las amenazas, ¿sí? Paso a paso lo va llevando la organización de tal forma de que al final pueda tener un método aplicado sobre la gestión de riesgos, ¿sí? Y minimizar obviamente los riesgos sobre los datos. Ayuda a planificar los tratamientos a implementar para reducir o controlar los riesgos identificados, lo que les mencionaba, ¿sí? Entonces Magerit lo que da es una serie de pasos que le permite analizar y también le permite especificar cuáles son los paso a paso para poder mitigar esos riesgos, ¿sí? Entre los objetivos indirectos, ¿cuáles tenemos? Magerit está alineado con los estándares ISO, ¿sí? Lo que da lugar a que si logramos implementar Magerit en una organización, entonces ese es un paso muy avanzado como para que la organización obtenga una certificación ISO. El proceso de gestión de riesgos permite identificar y tratar urgentemente los riesgos críticos. Es decir, la idea es mitigar primero identificar y mitigar los riesgos no tan complejos, ¿sí? Que nos permita tener un sistema ya un poco más robusto y de ahí enfocarnos sobre los riesgos mucho más complicados de solucionar. Con esto ya tenemos un sistema pues más protegido, ¿sí? Ante las amenazas más sencillas que son las que primero atacan los hackers. La estructura de Magerit. Magerit se compone básicamente de tres áreas o 3 libros o 3 capítulos, ¿sí? ¿Estos cuáles son? Método, elementos y técnica. Método, este capítulo, ¿qué es lo que hace? Describe la estructura que debe tener el modelo de gestión de riesgo. Básicamente es establecer cuál es la estructura general a la cual se va a enfocar Magerit, ¿sí? Es explicar cada una de las áreas a las cuales se va a aplicar. Los elementos, ¿qué es? Es un catálogo de elementos indicando las características a tener en cuenta para valorar los activos, ¿sí? Y listado de las amenazas y control. En los elementos lo que hace es especificar cuáles son los activos, cómo poderlos evaluar esos activos para definir si es o no es necesario realizarles un proceso de análisis y gestión de riesgos, ¿sí? Y también lo que hace es listar cuáles son las amenazas y cuáles son los posibles controles ante esas amenazas. Ese es el capítulo de elementos. El último capítulo es ya un capítulo técnico, ¿sí? En donde describe las técnicas utilizables en análisis de riesgo. Es decir, nosotros ya tenemos identificado una estructura general a través del método.
hemos identificado cuáles son los activos a evaluar a través de los elementos, y ya y las amenazas también a través de los elementos, y las técnicas ya es la implementación de las técnicas, ¿sí? O las contramedidas ante tales amenazas. Habíamos mencionado que Magerit está alineado con los estándares ISO, ¿sí? Esta aplica la implementación de la gestión de riesgo propuesta por la normativa ISO 27000, ¿sí? 27000. Esta es la normativa a nivel general, ¿sí? de la gestión de riesgos, no solo de la gestión, sino de toda la implementación de riesgos, del proceso de riesgos en TI, ¿sí? Entonces, Magerit, el objetivo perseguido en sucesivas versiones de Magerit es la evaluación, homologación y certificación de la seguridad de sistemas de información según ISO 27001, ¿sí? Es decir, lo que trata poco a poco Magerit es llegar a prácticamente ser la implementación de un ISO 27001. Es por eso nosotros mencionábamos de uno de los objetivos indirectos, ¿sí? Que es prácticamente llevar a la empresa a una certificación ISO, ¿sí? Entonces, durante todo el proceso de implementación de seguridad, pues nosotros, ¿qué vamos a tener? Pues nosotros vamos a, todo el proceso es identificar, por ejemplo, cuáles son los métodos, diseñar una estrategia, implementar esa estrategia, luego, ¿qué es? Hacer un seguimiento hacia esa implementación que le hicimos y hacer una mejora continua. Ese es un ciclo constante, ¿sí? Para tener un sistema informático seguro. Diseño, implementación, seguimiento y mejoras. Entonces, Magerit, ¿en dónde abarca? Magerit llega en la parte de lo que corresponde a la implementación de la gestión de riesgo. Ahí es donde trabaja Magerit, ¿sí? ¿Cuáles son las fases de todo lo que habíamos mencionado? Las fases de toda implementación de la seguridad informática: planificación, análisis de riesgo y gestión de riesgo, ¿sí? Entonces nosotros quedamos en un ciclo, lo que corresponde al análisis de riesgo y gestión de riesgo, con las constantes mejoras, la verificación de los errores y la implementación nuevamente. Entonces este ciclo es constante, ¿sí? Entonces la parte de planificación en la fase de implementación de proceso que hagamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que abarca la planificación? Pues un estudio de oportunidad, una descripción del alcance, las tareas, planificación y lanzamiento de proyecto. Toda esa parte ya es más administrativo, ¿sí? En donde se define qué es lo que se desea hacer, donde se definen cuáles son los responsables, la metodología que se va a implementar y el lanzamiento del proyecto completo. Esa es la planificación. Y la otra parte ya es lo que corresponde ya a la parte técnica, la parte ya específica, que es el análisis y gestión del riesgo. Y ahí es donde entra Magerit. Eso es lo que implementa Magerit. Fases de implementación. Análisis de riesgos. Permite determinar qué activos, cuánto valen y cuán protegidos están, ¿sí? Ese es el análisis de riesgo. Como decimos, Magerit está implementado en la parte análisis y gestión de riesgo. El análisis es determinar cuáles son los activos, cómo están protegidos, si están protegidos y qué nos hace falta, ¿sí? Entonces, los pasos serían identificar qué activos relevantes son para la compañía, cuáles son, determinar las amenazas a las cuales están expuestos estos activos. Luego de identificar esas amenazas es identificar las medidas preventivas que están actualmente implementadas, ¿sí? Luego, medir el impacto de afectación del activo ante una materialización de una amenaza, ¿sí? Es decir, tenemos identificado el activo, tenemos determinado cuáles son las amenazas, sabemos cuáles son las medidas preventivas que están implementadas, y ahora también debemos medir qué impacto tendría ante una amenaza que se materializa. Y obviamente, pues de todo esto se mide el riesgo, ¿sí?, de la amenaza. Una vez tengamos toda esa parte del análisis, va a la segunda fase de Magerit, que corresponde a la gestión de riesgo. Permite la selección e implementación de salvaguardas para conocer, prevenir, impedir, reducir o controlar los riesgos identificados, ¿sí? Entonces, se debe elegir una estrategia para mitigar el impacto o riesgo. Determinar los salvaguardas de acuerdo a la estrategia anterior. Es decir, una vez seleccionado cuáles son
las amenazas que están, establecemos cuáles son las estrategias para mitigar ese impacto. Luego de esa estrategia determinamos cuáles son los pasos para reducir ese riesgo, para poderlo aplicar, ¿sí? Después de eso determinamos la calidad necesaria para dichas salvaguardas, diseñar un plan de seguridad para llevar el impacto y el riesgo a niveles aceptables, es decir, podemos llegar hasta alcanzar un 100%, eso sería lo ideal. No es muy ideal conseguir ese 100%, pero al menos poder llegar a un porcentaje bastante aceptable, de tal forma que no se logre volver a materializar dicha amenaza, ¿sí? Y llevar a cabo un plan de seguridad. Es decir, nosotros ya tenemos lo que es el análisis, que es la identificación de las amenazas ante los activos que hayamos seleccionado como importantes, y tenemos esta fase de gestión de riesgo, ¿sí? En donde ya es la aplicación de las contramedidas para mitigar esos riesgos. Y obviamente diseñar todo un informe para la parte administrativa, ¿sí? Las referencias que hemos utilizado en esta ocasión son referencias web, ¿sí? Eso es todo. Muchísimas gracias.